Tome su asiento, amados hermanos, y quiero llevarlos a un momento a que piensen en aquello que les da seguridad hoy, el trabajo que dominan con los ojos cerrados, aquella rutina que se saben de memoria, tal vez algún negocio familiar que les da cierta seguridad, o tal vez alguien tenga alguna cuentita en el banco que le permita ver el futuro con más seguridad. O tal vez su propia casa, su propia familia, en lo que le da estabilidad y seguridad. Lo cierto es que a la mayoría de las personas les da miedo todo aquello que no pueden controlar, que se escapa de las manos. Otros tienen temor acerca del futuro, por un futuro incierto, porque no se sabe qué puede pasar. Necesitamos, como humanos, por lo menos alguna idea de lo que puede pasar para tener alguna seguridad. Esto también porque nos encanta tener el control, todo bajo control. Por eso, si alguien apareciera hoy y les dijera, deja todo lo que estás haciendo y sígueme a lo desconocido, lo más probable es que ignoremos su llamado y lo tratemos de loco. Porque ¿quién va a seguir a alguien desconocido? Más aún sin saber qué es lo que espera. Y en este texto, al analizar esta obediencia inmediata de los discípulos, nos damos cuenta de que nadie abandona su única fuente de seguridad si no tiene una certeza absoluta en aquel capitán que promete un nuevo rumbo. En este pasaje que leímos hoy de Mateo 4, del 18 al 25, vemos exactamente esta escena. Jesús camina por la orilla del mar, rodeado de botes pesqueros, pero cuando observamos detenidamente este pasaje, notamos de inmediato algo muy importante. Jesús está buscando discípulos, ¿cierto? Pero no se acerca a la orilla a buscar a cualquier persona. No se acerca a buscar desempleados aburridos o gente ociosa que no tiene nada que hacer. Él inmediatamente centra su mirada, su búsqueda en hombres trabajadores. Y en este caso está llamando a empresarios de la pesca que tenían una vida armada, que tenían una vida estable. El domingo pasado escuchamos que el mensaje que venía predicando Cristo era directo: arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. El rey había venido a buscar a un pueblo para sí y formar a personas que participarían activamente en la expansión de su reino. Eso es lo que está buscando Jesús. Y hoy veremos cómo este rey inicia su marcha, cómo establece su estrategia y demuestra que él tiene toda la autoridad para exigir nuestra confianza y para exigir nuestra total lealtad a él. Es por eso que el sermón de hoy lleva por título Siguiendo al Rey. En los versículos 18 al 22, el rey llama a sus discípulos. Un llamado a un cambio profundo. Y aquí la atención no está en los pescadores, aquí la atención está en Jesús. Es Jesús quien toma la iniciativa. El pasaje anterior, Jesús había comenzado su ministerio predicando este mensaje de arrepentimiento. Y ahora lo encontramos caminando por la orilla del mar de Galilea, en la ciudad de Capernaum. Se cree que esta ciudad, este lago, tenía alrededor de unos 30, 50 pueblos pesqueros que bordeaban el mar de Galilea. Y Capernaum era esta ciudad más grande. Y estaba aquí Jesús, en esta ciudad donde centra su ministerio el Señor Jesús.
Este pueblo es el centro de operaciones del Señor Jesús. Desde aquí Él sale a distintas ciudades, a distintas provincias, llevando el mensaje de salvación. Sale en todas direcciones. Y el llamado que hace el Señor Jesús lo está haciendo a personas comunes. Y esto cambia la realidad de aquel entonces. En la antigüedad lo habitual era que un alumno buscara a alguien, a un rabino, a un maestro al cual él quería seguir. Era el alumno que buscaba a su maestro. Sin embargo, vemos a Jesús cambiando esta dinámica. Él tomó la iniciativa de llamar personalmente a sus discípulos. Y esto lo hace por 3 razones importantes. Uno, por elección divina. Él, al llamarlos, el Señor Jesús está mostrando su soberanía, está mostrando su autoridad divina, de que es Él el que llama. Y Él mismo lo resume en el pasaje de Juan capítulo 15, versículo 16, donde dice: no me escogieron vosotros a mí, sino que yo los he escogido a ustedes. Elección divina, la primera razón. La segunda razón por qué los llama es para transformarlos y darles una misión clara. Jesús no buscó a sabios o a grandes estudiosos, a teólogos, sino personas comunes, pescadores, cobradores de impuestos, para formarlos y convertirlos en sus mensajeros. Y la tercera razón por qué los llama es para tener una relación de gracia con sus discípulos. El discipulado de Jesús no se basa en los méritos del alumno, sino en la elección gratuita. El deseo de Jesús de transformarlos y capacitarlos. Así que los méritos no son del discípulo, los méritos son del maestro, quien los está llamando. Y es así que Jesús ve a 2 hermanos trabajando ahí en la orilla, Simón y Andrés. Dice el pasaje que estaban echando sus redes, estaban trabajando estos pescadores. Y Jesús les dice que debían dejar su trabajo como pescadores tradicionales para ahora dedicarse a ser pescadores de hombres. Esto significa ayudar a la gente a encontrar a Dios. Jesús los invita, y no es cualquier invitación, porque los invita a dejar su negocio productivo para ser ahora espiritualmente productivos. Y dice el relato que más adelante se encuentra con Jacobo y con Juan, que también estaban trabajando, estaban reparando sus redes, y los llama a seguirlos. Y la pregunta: ¿por qué Jesús llama primero a estos pescadores? La pesca era una labor importante que exige mucho esfuerzo. La pesca es el oficio económico principal de la región, y lejos del mito que eran pescadores solitarios y pobres, el oficio en el mar de Galilea demandaba un gran esfuerzo físico, pero gozaba de una posición económica y social respetable. Era la principal actividad económica de la región, la pesca. Así que no eran hombres pobres como muchas veces se los describe. Esta profesión era un buen entrenamiento para estos hombres. La pesca era el trabajo duro, un trabajo forzado, y muchas veces con muy pocos resultados visibles. Y esto es importante, que Jesús no está llamando a gente ociosa, sino a personas muy trabajadoras, porque el trabajo en el reino demanda gran esfuerzo, demanda constancia y demanda una entrega absoluta. Está llamando a gente trabajadora. El llamado que hace el Señor Jesús significa dejar atrás aquello que conocen y que les da seguridad. El llamado del Señor Jesús no es una simple invitación para estos hombres.
es dejar atrás su actual seguridad en la que dependen de sus propios esfuerzos, de sus técnicas, que dependen de sus capacidades, para dedicarse ahora a depender solo del Maestro, quien los llamó. Lo está llamando de ser independientes a ser dependientes. Esto implica dejar la seguridad de la familia para únicamente ahora depender de la providencia de Dios. Es dejar el mundo que conocen para aprender a trabajar ahora en el reino de Dios. Y los discípulos responden inmediatamente. Pero para entender bien este pasaje, también debemos mirar el pasaje paralelo que está en Juan capítulo 1 del versículo 35 al 42, donde este relato nos dice que estos hombres ya conocían a Jesús. Ya habían tenido un encuentro previo con Él. Él había hablado con Pedro, había visto a Andrés anteriormente y había ya predicado en la región. Cuando Jesús los llamó, ellos ya sabían qué clase de hombre era el Señor Jesús. Y es por eso por lo que están dispuestos a seguirle. No es un seguimiento ciego. Ya habían visto, ya habían oído a Jesús cuando le siguieron. La obediencia sí fue inmediata, pero no fue una obediencia ciega. Ellos ya sabían quién era Él. Por eso cuando llegó este momento del llamado definitivo, en ellos no hubo espacio para la duda, sino que estaban totalmente convencidos de que siguiéndole a Él sus vidas cambiarían para siempre. Estos 4 hombres fueron los primeros 4 discípulos de Jesús que los llamó para que trabajaran con Él. Al llamarlo Jesús, dice que se levantaron y dejaron inmediatamente lo que estaban haciendo. No respondieron con excusas. No es que tengo que ir a despedirme primero. No pidieron garantías. Respondieron de inmediato y le siguieron. Hoy Jesús también nos llama a cada uno de nosotros a seguirlo. Nos pide que le sirvamos. ¿Estaremos dispuestos, como lo hicieron estos hombres y de una sola vez? Y ahora la pregunta, ¿por qué estos hombres abandonaron todo por alguien? ¿Por qué abandonaron todo por seguirlo? Y la respuesta es porque no se trataba de un maestro cualquiera. Él es el rey que habían estado esperando por mucho tiempo. Para estos pescadores Jesús era más importante que cualquier comodidad o seguridad en este mundo. Por eso cuando Él hace el llamado, respondieron sin dudarlo ni un solo segundo. Cuando comenzó el tiempo de la exploración espacial, años atrás, cuando querían enviar personas a orbitar la Luna, al espacio, la NASA en aquellos entonces buscó a los primeros astronautas para estas misiones espaciales. Pero ellos no pusieron anuncios en los diarios para reclutar a personas, tampoco comenzaron a recibir currículums, sino que los directores de este programa se fueron inmediatamente a las bases de las fuerzas aéreas a buscar a los mejores pilotos activos que estaban trabajando en aquel entonces. Buscaban hombres que ya supieran qué es lo que era la disciplina extrema, qué significaba el peligro y qué significaba trabajar bajo presión. De la misma manera, Jesús no se fue a los monasterios de la época, ni a las escuelas teológicas de Jerusalén a buscar hombres ociosos que solo discutieran de religión, sino que Él fue al mar de Galilea, al lugar de trabajo duro, a buscar a hombres con callos en las manos,
acostumbrados a pasar noches sin dormir, acostumbrados al frío, acostumbrados muchas veces a no tener resultados, acostumbrados a trabajar, a remendar sus redes rotas. Hermanos míos, Jesús no nos llama a la inactividad, no nos llama solo para cantar, no nos llama solo para asistir, nos llama solo para activar, llama a trabajar con esfuerzo hacia su reino. El llamado que el Señor Jesús nos hace es a cambiar por completo. Nos pide dejar atrás nuestra seguridad y nos invita, por supuesto, a tomar riesgos. Para estos pescadores, dejar las redes no era solamente abandonar un pasatiempo. No era dejar de jugar al fútbol, no era de dejar de ir a la discoteca, a alguna fiesta, sino era perder su sustento y el control de sus vidas. ¿Cuáles son nuestras redes hoy? ¿Cuáles son tus redes? ¿Qué es lo que te impide seguir al Rey? Tal vez no sea un trabajo físico, pero sí puede ser tu insistencia en perder tus propias capacidades, de depender de tus capacidades, de depender de tus planes, de tu estabilidad económica antes que obedecer a Dios. El Señor Jesús no nos pide que abandones tu familia y te quedes solo y que seas un ermitaño, pero sí exige que tu seguridad ya no dependa de lo que tú produces, de lo que tú puedas hacer, que no dependa de tus capacidades, sino que dependas de a quien te llamó. Responder a un llamado de Jesús no significa tener todas las respuestas de inmediato, porque no las tenemos, pero sí requiere la disposición de actuar con fe y obediencia cuando llegue el momento. Y esto nos lleva al segundo punto. ¿Para qué los llamó? Versículo 19. El Rey llama a sus discípulos para una misión clara. Venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Jesús no solamente llama a estos hombres para que estén con Él. No es para que le hagan compañía porque Él se siente solo. No llama para que le canten canciones de amor porque Él tiene huestes de ángeles que cantan mucho mejores que estos pescadores. Él los llama para transformarlos y enviarlos. Y en este pasaje aquí hay 3 verbos importantes que hay que poner atención. Primero, vengan. El llamado a dejar su posición actual. El segundo, síganme. Vengan en pos de mí. Este es un llamado a imitar sus pisadas. El tercer verbo, haré. Yo haré de ustedes. Esto nos indica que la obra no es del discípulo. La obra es del Rey. Así que Él toma pescadores de peces y ahora los va a convertir en pescadores de hombres. Jesús no llama solo a personas para que le hagan compañía, sino para transformarlos y hacerlos participantes en su misión. El llamado que hace el Señor Jesús no es un llamado pasivo. No es para que sean espectadores de su espectacular ministerio. Jesús llama a estos hombres para un trabajo específico, que trabajen para Él y con Él. Y esto es maravilloso porque que el Dios Todopoderoso los haya tomado en cuenta para darles una misión. Es un acto de pura misericordia de Dios. Hermanos queridos, hermanas queridas, es una tremenda consideración que el Dios Todopoderoso y Perfecto
siga llamando a personas toscas e imperfectas para trabajar con Él. Imaginen a un maestro escultor que entra a una cantera de piedras. Este escultor no se queda mirando lo fea, lo tosco y sucia que se ve en estas piedras, sino que el escultor ve la piedra, pero ve la obra completa en ella, la obra terminada. La piedra no puede hacer nada por sí sola, pero toma forma en las manos del maestro. Cuando Jesús les dice a estos pescadores, vengan, síganme, y yo haré de ustedes pescadores de hombres, la clave está en esta palabra: yo haré de ustedes. Jesús no le dijo, vayan y demuéstrenme lo que ustedes pueden hacer por mí. Él tomó la materia prima, tomó hombres impetuosos, hombres rudos, hombres con falta de carácter, y prometió transformarlos. Ningún experto religioso habría dado un peso por estos hombres, pero el Dios del cielo los tomó en cuenta porque vio la obra terminada en ellos. La responsabilidad de transformación es del Rey. La responsabilidad de la transformación es del Rey. La responsabilidad del discípulo es permanecer cerca del Rey. Muchos creyentes están muchas veces estancados en las bancas de la iglesia porque dicen, es que yo no sé hacer nada, es que yo no sé evangelizar, es que yo no sirvo para esto, es que me da vergüenza, es que yo no sirvo para liderar un grupo. Hermano, hermana querida, estás cometiendo un grave error. Porque estás mirando tus propias capacidades. Estás mirando lo que tú puedes hacer. Jesús no te llama porque ya estés listo. Jesús te llama para que estés listo en el camino. Es un proceso. Él te va a transformar, Él te va a cambiar, Él te va a dar forma, no somos nosotros. Tu crecimiento espiritual y el que puedas cumplir la misión por el cual Él te está llamando no dependen de nuestros talentos naturales, no dependen de nuestras capacidades, no depende de cuán capaz soy o de cuán capo soy yo, sino depende de cuánto tiempo pasas siguiendo las pisadas del Maestro, cuánto tiempo pasas en su presencia para ser transformado. Si caminas con Jesús, es inevitable que termines amando lo que Él ama. ¿Y qué es lo que más ama el Señor? ¿Qué es lo que más ama el Señor? Salvar a los perdidos, salvar a los que están sin Dios y lejos de Dios. Hermanos, el llamado es dejar de ser simples espectadores de algún ministerio de otro. El llamado es a sumarnos y tomar nuestro lugar en la misión por la cual el Señor nos ha llamado. Pero seguro surge otra pregunta. ¿Por qué debíamos seguir a este Rey? ¿Por qué debemos dejar lo que estamos haciendo y seguirle? Y Mateo responde mostrando quién es Jesús. Versículos 23 al 25, el Rey manifiesta su poder. Es un reino con poder. Jesús hace el llamado para involucrar a estos pescadores en su ministerio. Los lleva con Él y de inmediato comienza con su gran misión. Jesús enseña, Jesús predica, Jesús sana. Su autoridad alcanza el alma por medio de la predicación. Su autoridad alcanza la mente por medio de la enseñanza. Su autoridad alcanza el cuerpo por medio de sus sanidades.
Y esto es lo maravilloso, que el rey no solo tiene palabras, el rey tiene poder. El rey tiene todo poder. La autoridad de Jesús sobre la enseñanza, sobre la enfermedad, sobre las fuerzas espirituales demuestra que el rey es digno de ser seguido. Que lo que prometió el rey es digno de ser seguido. En la antigüedad, cuando un nuevo rey ascendía a algún trono, este rey lo primero que hacía era salir a recorrer sus dominios, salir a recorrer sus territorios para perdonar pagos, para dar ciertas leyes. La presencia física de este rey prometía que el trono y lo que él prometía era real, era verdad. Y eso es lo que está haciendo exactamente Jesús aquí en la región de Galilea. Él no se quedó en una oficina enviando recomendaciones. Él recorrió el territorio enseñando la verdad, predicando el evangelio del reino y dice sanando toda enfermedad. Y cuando Mateo nos dice que sanaba a los endemoniados y a los lunáticos y a los paralíticos, nos enseña que el reino de Dios no solo consiste en palabras bonitas o buenas intenciones, sino que es un reino real. El reino de Dios se hace presente al sanar, al transformar esta realidad tan caída, para restaurar el pecado, lo que el pecado y lo que el diablo habían destruido. Cada milagro que el Señor Jesús hacía era una anticipación de la restauración definitiva que Cristo traerá cuando vuelva a establecer plenamente su reino. Y esta es una promesa inmensamente grande para considerar. Y es por eso que esperamos con ansia al Jesús. Porque cuando venga a establecer su reino ya no habrá hambre, tristeza, pena, dolor. Ya no habrá pecado. Viviremos en un mundo perfecto. Nosotros, hermanos queridos, no seguimos a un líder histórico muerto. No seguimos a un filósofo con buenas ideas morales. Seguimos al Rey que tiene autoridad definitiva, absoluta sobre lo espiritual, sobre la mente, sobre el cuerpo. Tiene autoridad sobre todo lo creado. Hermanos míos, hermanas, si estás enfrentando una crisis familiar, si estás enfrentando enfermedad o una batalla espiritual contra el pecado que parece ganar terreno a veces, recuerda a quién sigues. El rey que sanaba en Galilea es el mismo rey que gobierna hoy. Seguir al rey significa someter nuestras vidas a su dirección, confiando en que su poder opera hoy en nosotros. Si respondemos a su llamado y abrazamos su misión, no hay lugar para un cristiano derrotado. Es por eso que yo les invito a salir con fe. Nuestro Rey se ha manifestado con poder y mantiene el control absoluto de nuestras vidas y de toda la creación. Este pasaje comenzó con Jesús caminando solo por la playa y termina con multitudes siguiéndole. Sin embargo, el pasaje de Mateo nos quiere dejar en claro dos puntos importantes. Que la multitud seguía a Jesús por los milagros. Los discípulos seguían a Jesús porque reconocieron que Él era el Rey. La multitud buscaba los beneficios del reino. El discípulo buscaba al Rey del reino. Y 2000 años después, la pregunta sigue siendo la misma. ¿Serás parte de la multitud que admira a Jesús desde la comodidad de la orilla? ¿O serás un discípulo que deja las redes para seguirlo?
El llamado del Rey demanda respuesta. Nadie puede permanecer indiferente para siempre. Hay algo maravilloso que cuando Simón, Andrés, Jacobo y Juan dejaron sus redes, ellos no sabían todo lo que venía por delante. No sabían de las grandes tempestades en el mar. Ellos no sabían de la angustia en Getsemaní. Ellos no sabían del horror que enfrentarían al ver a Jesús crucificado. Tampoco sabían de la gloria de Pentecostés. Tampoco sabían de las iglesias que iban a levantar a través de sus vidas. No entendían todo el camino. No sabían lo que iba a pasar. Pero sí sabían algo. Sabían perfectamente que quien los estaba llamando era digno de ser seguido. Y eso les bastó. Y por eso lo siguieron. Aquel que llamó a estos primeros pescadores sigue siendo el mismo hoy, no ha cambiado. Es el mismo. Y sigue siendo digno de ser seguido. El llamado hoy día es el mismo. El llamado es el mismo que le hizo a aquellos pescadores. Ven, sígueme. Y yo haré de ti un trabajador en mi reino. La oferta sigue en pie. Ven y sígueme. ¿Lo seguirás sin reservas? ¿O te quedarás atrapado en la seguridad de tus propias redes? ¿Cómo responderás a su llamado? Lo cierto es que este Rey es digno de ser seguido.